Muy buenas tardes, Jennifer. 5862, vamos a saludarla, bienvenida. Glenda Susana Blanco, bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde se encuentra, buenas madrugadas o buenos días, porque los live llegan a diferentes partes del mundo y en dependencia del país donde te encuentres, entonces es que se realiza el horario. El tema de hoy, un tema que bueno, es el que a todo el mundo le interesa. El dolor, ese dolor, esas 5 letras que realmente cambian nuestras vidas, que nos producen tantas limitaciones. Hablar de dolor es amplio. Feliz tarde, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo ha estado, Qué doctor? bueno, cómo va el dolor? ¿Cuál dolor? Esa es la actitud. No, ninguno, ninguno. Ok, ok, ninguno. Un tema hoy, el dolor, ese dolor que nos aqueja, que nos limita, que nos cambia la vida. Y bienvenida, marca 3. Nos limita, nos pone a veces, bueno, a correr, nos pone para arriba, nos pone en situaciones ¿O nos paraliza? difíciles. En ocasiones hay personas que los paraliza el dolor, sí, es verdad, pero hay otras personas que los moviliza el dolor. Sí, ¿Mm? claro. Contésteme una pregunta. ¿Qué cree usted, que el dolor es bueno o malo? A caramba. Bueno, me lo preguntas a mí que he parido 3 veces. Bueno, sí, se lo pregunto a usted. Ya tienes un poquito más de conocimiento que otras personas y me imagino, saludos Marina, me imagino que Bueno, ya por el conocimiento, bueno, tienes otra percepción de lo que es dolor, ¿no? Tal vez no sería la persona más apropiada para preguntarle en este momento, antes de soltar todo esto, ¿qué es el dolor? Pero antes de saber todo esto, ¿cómo sentías tú que era el dolor? Para ti, ¿qué era? ¿Qué era el dolor? bueno, yo Antes creo de que todo para mí esto que iniciaste. el dolor era el final de mi vida, prácticamente, porque no le encontraba salida a que eso se me aliviase. Ok. ¿Y cómo lo catalogabas? ¿Era bueno, era malo? No, por supuesto, malo, 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 muy malo. Pero después, Muy malo, ¿verdad? bueno, después entendí que era bueno porque eso me movió Sí, a hacer el dolor otras nos mueve, cosas, nos claro. mueve a hacer otras cosas. Perfectamente. Así mismo es. Sin el dolor, bueno, también la vida es complicada. Es muy complicada también. No, no el dolor, sino no sentir dolor. O sea, tener, en medicina le llamamos una algia, o sea, no sentir para nada. Te puedes dar un golpe y no lo sientes. Yo creo que eso sería más grave Hay que personas sentir. que ¿Eh? padecen de eso, ¿no? Es que una patología que Sí, pudiese ser. un segundito, ya te voy a decir exactamente. Se me pasó el nombre, es normal, somos seres humanos y muchas veces se nos olvidan cosas porque estamos pensando, y más cuando uno está aquí, esto es en vivo, esto no es que lo Claro. estamos grabando y lo estamos pasando, entonces como ser humano, bueno, también tengo algunas que otras percepciones y bueno, voy pensando también algunas cositas aquí. Ok, SIPA, Ah, insensibilidad sí. congénita al dolor con anidrosis. Así es. Pasa que a veces es complicado, empieza con C y está en inglés. Entonces, bueno, por supuesto, como no es un término que tampoco uno todos los días lo está utilizando, ¿verdad? Pero es así, SIPA. Las siglas en inglés, insensibilidad congénita al dolor con anidroidosis. Existe este extraño síndrome que apenas afecta a 1 de cada 100 millones de personas en todo el mundo y se caracteriza porque impide sentir el dolor. Lo leí porque es algo muy específico, de verdad que sí. Entonces, vamos a iniciar. Berroterán Tomás, bienvenido, saludos. Vamos a pasar entonces a lo que es el dolor.
Vamos un momentito aquí. Ok, listo. Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Gracias, Mariana. Ahora buenas noches. Mi papá tiene show woman, el nervio ciático en la pierna. Ok, es parte de otro síndrome. El dolor. Y estábamos conversando con Glenda, que gracias por la intervención. Es algo que nos limita, que nos paraliza, que nos lleva, bueno, a X cantidad de cosas. Vamos a hacer un pequeño recuento. El lunes estuvimos hablando de los avances en la medicina y las afecciones que tienen con lo que es el dolor crónico lumbar. El día de ayer hablamos de la historia de la salud, de algunos conceptos básicos y algunas patologías que tienen afección y vimos la relación que hay en algunos determinados órganos del cuerpo con la columna. La historia clínica, ¿verdad? Es algo que es fundamental. O sea, tu historia personal de salud ha generado una cierta cantidad de inconvenientes en tu cuerpo y eso se ha transformado en patologías o síndromes que al final producen un síntoma, un signo, que es el dolor. ¿Cómo lo traducimos? Entonces nosotros desde la parte del punto de vista médica, volviendo otra vez, el resumen, ¿verdad? Era de lo que la historia de salud es compuesta por toda esta serie de afecciones, accidentes traumáticos, nuestra historia completa anterior, retrógrada, los antecedentes personales, los antecedentes ginecológicos de la mujer, genéticos, si hay algún tipo de condición, eso es fundamental saberlo. Y para eso, en el libro, el cual he desarrollado, hay diferentes ítems donde lo explico cada uno en detalle. Deme un segundito nada más para cáncer. No lo tenía al alcance. El libro, como les comenté en estos días, no me ha llegado todavía desde Amazon, pero así es la portada. Este es En tu mente está el poder. Así mismo va a ser el libro. Hoy tuve que imprimirla para mostrarles a ustedes que ya prácticamente va a ser un hecho. Lo que falta es que llegue para podérselos otorgar a la persona el último día del reto. Recuerden, comienza el día viernes a las 7 de la noche, donde voy a dar justamente las técnicas actualizadas, el tratamiento que yo utilizo para aliviar el dolor y entre otras cosas más. Entonces es fundamental e importante que me sigan, que participen también en el grupo de WhatsApp para ir otorgándoles pues a las personas que participan el beneficio de tener el libro a la mano, aunque también van a haber personas con el libro en formato digital. Entonces, el dolor. Pregunto, ¿el dolor para usted es un síntoma o un signo? Síntoma es todo lo que nosotros sentimos, es algo subjetivo, ¿verdad? Pero yo como médico no lo puedo ver. Para eso entonces están los signos que se componen de diferentes maneras. Déjeme saber aquí en el comentario si el dolor lo considera usted un síntoma o un signo. Los veo aquí. Escríbanlo por favor. Entonces, este tipo de dolor es algo que es subjetivo, es algo que nos marca, como habíamos en el inicio comentado, nos limita mucho, nos cambia la vida, nos afecta de una manera tan increíble que muchas veces nos cuesta entenderlo, aceptarlo. Vivir con él no es agradable. Aparte de eso, genera otras ciertas limitaciones, lo que yo siento. Así mismo es. Me dice Aminda Flores, Aminda Marilyn, que es un síntoma por lo que yo siento. Así mismo es. Todo lo que el paciente refiere es un síntoma, pero también se puede convertir en un signo. La ausencia de dolor, ¿verdad? Viene siendo un signo. Y en este caso, como hemos comentado al inicio, el SIPA, que es la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. O sea, anhidrosis es la falta de secreción de líquidos. Entonces se convierte para este caso en un signo. Entonces es lo importante que es saber y conocer eso, porque un síntoma también puede ser un signo. Depende del grado y de dónde lo estamos compartiendo o quién lo está refiriendo. Eh, para nosotros en la medicina, ¿verdad? Pues hacemos una evaluación
y en ella identificamos pues el dolor, porque hay varios tipos de dolor. Hay dolor agudo, que es el dolor que se genera inmediatamente si yo por supuesto recibo un golpe, inmediatamente comienza el dolor, ¿sí? A menos que no lo sienta porque tenga otra condición. Ese dolor hace un daño tisular en el tejido, en la piel, desde el hueso hasta la piel hay músculos, tendones y el hueso, ¿verdad? Hay una capa de grasa, también están las arterias, están las venas y están los nervios, que todo eso está entre el hueso y la piel. Entonces, ahí hay justamente terminaciones nerviosas que son las que hacen y llevan la información al cerebro, ¿verdad? Para transformar una acción y generar una sensación. Entonces, el dolor agudo es el que se genera inmediatamente, pero hay dolores que son crónicos, que son los que llevan mucho más tiempo, porque un dolor agudo puede durar entre 72, 96 horas, o sea, de 3, 5 días, 7 días, dependiendo del daño que se haya hecho. Ahora, puede durar muchísimo más, que son estos tipos de dolores crónicos. Ojo, yo me caí hace 2 años y todavía siento dolor. Ay, ¿por qué? Sí, porque yo me caí, entonces la pierna se me fue hacia un lado. Ah, ¿y qué reposo es usted? No, yo todos los días salgo a caminar. Eso se me va a quitar porque se me quita. Eso es lo que yo escucho. Y hay un tratamiento. ¿Ha recibido tratamiento? Sí, muchísimo. Hay dos médicos de toda clase y me mandan, tengo una caja de medicamentos allá. Perfecto, sí. ¿Y por qué entonces todavía siente dolor? ¿Por qué todavía siente dolor? De verdad que, o sea, no entiendo. Si tiene toda esa serie de medicamentos y ha asistido, doctor Rainer, saludos, bienvenido, y siente este tipo de dolor, entonces, ¿por qué se mantiene? Eh, entonces, es importante conocer pues, que existe este tipo de dolor crónico y el dolor agudo. Ahora bien, dentro del mismo dolor hay sensaciones y variedades de dolor. Está el dolor neuropático, que es el dolor que es generado por el pinzamiento de un nervio. Hay un tipo de dolor que es el dolor quemante, que es el que sientes que te quema. ¿Eh? Muy frecuente cuando hay algún tipo de quemadura, que es un dolor eh, que simplemente con llegar a sentir una olla caliente sientes que te quema, ¿verdad? Se siente caliente. Hay un dolor que le llamamos el dolor sordo. Este tipo de dolor sordo es el que regularmente está en las vísceras. Me dio un dolor en el abdomen, en la barriga, y no sé cómo escribirlo, pero lo siento ahí, es algo como que lo tengo, pero no lo tengo. Bueno, nosotros le llamamos dolor sordo. ¿Mm? Hay un dolor que es tipo hormigueo, que también es generado cuando hay algún tipo de pinzamiento. Se ve mucho cuando hay afecciones en la columna a nivel a nivel de L4, L5, L5, S1, que son las últimas vértebras de la columna lumbar. Entonces, dependiendo del tipo de pinzamiento, anterior, posterior, lateral, facetario, hay una serie de cosas ahí que se generan y entonces produce este tipo de dolor, ¿verdad? Que es una sensación de hormigueo. Está el dolor punzante, que sientes como que te pullaron, ese es otro tipo de dolor. Hay un dolor también que es quemante, ¿verdad? Que ya lo había dicho anteriormente. Y, ok, enseguida. Hay también una escala. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuánto es el dolor que una persona puede estar sintiendo? ¿Cómo podemos saber nosotros como médicos? Bueno, para eso existe la escala. Aquí sí la acabo de ver aquí. La escala de dolor, que es la escala EVA, la escala visual del dolor, la cual nos permite justamente medir el dolor en dependencia del grado de afectación que tenga o el grado de sensación que tiene la persona, ¿verdad? Va del 1 al 10 y mide el grado de intensidad del dolor. La mayoría de los pacientes refieren, tengo un dolor de 10, y cuando uno les explica un dolor de 10 que no puede caminar, lo imposibilita de una manera completa, no lo deja hacer ningún tipo de actividad,
y es precisamente el dolor que es totalmente limitante, totalmente. Hay un dolor moderado que va aproximadamente 5 puntos y es un dolor que se acepta, te deja hacer las cosas, puedes ir y venir. Hay un dolor que es muy leve, el 1, el 2, que lo siento y siento una pequeña molestia, pero no es algo que lo siento ahí nada más. Pero me deja caminar, sí, puedo hacer las cosas, puedo hacer mis actividades y todo lo demás. Bueno, de eso se trata justamente. Entonces, este tipo de dolor, ¿verdad? También es generado por condiciones, eh, condiciones laborales, las condiciones de estudio, las condiciones de oficio, las condiciones de actividades deportivas, que tienen una gran relación para generar este tipo de dolor. Una persona que trabaje cargando sacos de arroz, de papa, que muchas veces yo lo he visto que se colocan en la cabeza, ¿verdad? Este tipo de personas luego entonces sufren de problemas en la cervical o en la columna por el grado excesivo que le han puesto a su columna y hace entonces una compresión de los nervios que salen de la columna, de la médula. Y entonces ahí es justamente donde vienen los inconvenientes. También los trabajos que son repetitivos. En maestras, las maestras tienden a generar lo que es un síndrome compresivo del dolores cervicales, porque el paquete nervioso se ve comprometido ya que, bueno, ya, yo me imagino que ya no tanto, porque ahora no se utilizan los libros como antes, pero muchas veces la mayoría de las maestras anteriormente tenían que cargar 4, 5, 8, 10, 15 libros, y eso eran pues, o los cuadernos de los niños, los cuadernos de los exámenes, y eran una serie de cosas que yo recuerdo que a veces iban esos maestros así, de lado, torcido, como un camión con el chasis doblado, ¿eh? Y entonces justamente ese exceso de peso y esa continuidad produce luego una afectación por la carga excesiva que tienen a nivel cervical y luego eso se traduce por compresiones de los nervios en un síndrome doloroso del túnel carpiano, les tienen la sensación en el medio del brazo, no pueden, si hacen este movimiento, les duele en la parte lateral de la mano y así sucesivamente muchos otros dolores más. Las cajeras, eso se dieron cuenta después de cierto tiempo, también producían una serie de afecciones que producían dolor porque la mayoría de ellas estaban en una posición, ¿verdad? De 4, 6, 8, 10, 12 horas, sentadas en una posición que a la final les producía también compresión en la espalda, en las vértebras, y eso se traducía después en hernias. Eh, Hay profesionales como los odontólogos, los cuales también producen síndromes dolorosos de la columna por la posición. Ellos siempre están en una posición anti-ergonómica, que están en esta posición porque tienen que estar aquí doblados encima de la boca de nosotros para poder hacer su trabajo, y esa curvatura que se genera durante tanto tiempo, luego les produce también un dolor en la columna. Y muchos de ellos sufren también de ese tipo de patología. Me dice aquí, yo tengo 2 hernias discales y no puedo mantener el brazo derecho en alto mucho tiempo. Precisamente, Aminda Marilyn, eh, se produce sí, me imagino que son hernias a nivel cervicales, ¿no? Esos tipos de hernias a nivel cervicales producen justamente limitación, porque no sube el brazo completamente en vista de la inflamación que puede estar generándose y hay que descubrir cuál es la causa que hay ahí. ¿Mm? El cuerpo vertebral o la columna, la médula, el disco intervertebral, realmente cuál es la afección. Por eso te invito a leer el libro principalmente para que puedas entender un poco más de la parte del organismo, cómo funciona, cómo ha sido tu historia de salud, que te ha traído hasta el día de hoy y que ha generado en ti unas ciertas condiciones que hoy en día pueden ser la causa de ese inconveniente. Entonces, hay que revisar la causa. Lo más importante de todo esto es llegar a la génesis del dolor crónico, en casos, ¿verdad? El dolor crónico, específicamente yo hablo del dolor crónico lumbar, pero es el dolor es generalizado, aparte de la columna. Entonces,
cómo el médico, y esto es importante, muy, muy importante, présteme atención un segundito a esto, cómo el médico puede identificar qué tipo de dolor es a través de preguntas. Nosotros utilizamos un recurso mnemotécnico que le llamamos Alicia Fredusa. eh, este recurso, cada una de sus letras tiene un significado. La A, ¿verdad? Es la aparición. Y entonces le pregunta al médico de una manera muy sutil, ¿cuándo inició el dolor? ¿Mm? Entonces, si vamos al recurso AL, Alicia, ¿verdad? A-L-I-C-I-O. Entonces, L, localización. Y la pregunta que siempre hacemos es, ¿dónde le duele? Entonces, por eso es la importancia de responderle con exactitud al médico también, porque él lleva casi siempre un patrón, ¿verdad? Que es el que nos va a guiar hacia dónde está el dolor. Y irradiación. ¿Se te corre ese dolor hacia algún lado? C, concomitante o acompañante, perdón, sí, concomitante. Ese dolor que te da en la barriga, ¿te produce alguna sensación? Sí, doctor, cuando me duele, tengo como una sensación de vomitar. Ok. Sí, mire, yo primeramente me da, siento como un desvanecimiento y después me duele la cabeza. Ay, sí, siento ese hormigueo y luego me duele la columna. ¿Ne? Entonces, intensidad. Ahí es donde utilizamos la escala del dolor. ¿Cuánto intenso del 1, del 0 al 10 o del 1 al 10? ¿Cuánto es el dolor? La mayoría siempre me dice 10. 10, pero 10 te estás moviendo. O sea, un 10 estás gritando, estás acostado en una posición que no te mueves. ¿Mm? Entonces, es importante entender eso, ¿verdad? Eh, Fredusa, frecuencia. ¿Cuántas veces te repite ese dolor? ¿Cada cuánto tiempo? No, solamente me da en la mañana. No, me da cuando yo friego o me da cuando yo lavo, ok. Ese dolor se repite continuamente, no, solamente ahí. Ah, no, doctor, sí, me da eventualmente, mira, casi siempre en las tardes me duele la pantorrilla. Ya yo puedo pensar entonces en un tipo de dolor específico, un dolor cardinal, o sea, un síntoma o un signo cardinal que es específico de una patología. ¿Mm? Entonces, si la persona me refiere que tiene un dolor que le inicia en, en la columna lumbar, que lo imposibilita caminar, que le arde y siente que le corre por el lado externo de la pierna, pero también le agarra la pantorrilla del lado interno y siente una sensación como de hormigueo en los últimos dos dedos, el segundo y tercero del pie, o el tercero y el cuarto, o el primero. Entonces cada uno de ellos me va diciendo según los dermatomas son los estudios que ha hecho la medicina, y va generando una cierta zona, esos son los dermatomas, que le van diciendo a uno como médico dónde es el grado de afectación. ¿Eh? Duración, Fredusa, duración. ¿Cuánto tiempo le dura? Bienvenida a Ifi Flores también, vamos a saludarla por aquí. ¿Cuánto tiempo de duración tiene? ¿Cuánto le dura ese dolor? No, me da poco. Ajá, síntomas acompañantes. ¿Se te acompaña o tomas algo para ese dolor? ¿Mm? ¿Has tomado algo para ese dolor? Sí, me tomé una pastilla, pero no se me quitó. Ay, ¿qué pastilla tomaste? Me tomé una aspirina. Me tomé una vitamina. ¿Cuál vitamina? Entonces es importante que le digan eso al médico para que de esa manera nosotros poder tener mentalmente ese orden que ayuda, ¿verdad?, a llegar a un diagnóstico mucho más asertivo. Bienvenida. Por favor, si tienen alguna pregunta que hacer, déjenmela aquí en los comentarios para irla respondiendo también a su debido tiempo. Siempre estoy atento a ellas. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Qué han aprendido del dolor? ¿Les ha gustado justamente esta presentación, este encuentro que estamos teniendo? Hablar del dolor lleva infinidad de cosas. Hay que saber la fisiología, la patología, los medicamentos, bueno, una serie de cosas más. La mayoría de las personas lo que quieren es saber cómo se quitan el dolor. Doctor, dígame qué tengo que hacer para quitar el dolor. Ok, tome, quita. Uy, tome, quita.
esto le va a ayudar a quitarse el dolor. Me dijo un amigo en estos días de cómo va a ser posible que un libro te ayudara a quitar el dolor. Bueno, esa es su creencia, yo lo respeto, pero sí le dije, bueno, si tú crees eso, por favor, no buscas a ningún médico que te ayude con ese dolor, porque precisamente el médico para poder llegar a diagnosticar y poderte ayudar a quitar el dolor, son muchos los libros que ha tenido que estudiar durante mucho tiempo en su carrera. Libros que son sumamente costosos, libros que a veces son difíciles de conseguir, libros que son muy específicos y que tenemos que leerlos de una, completamente y bueno, de verdad que me sorprendió mucho esa respuesta, pero bueno, cada persona tiene una visión. El día viernes inicio con el reto, me parece interesante. Gracias conocer sobre el dolor. Gracias por la participación. Eh, el día viernes voy a iniciar con el reto SOS. SOS, ¿por qué? Porque es el llamado de auxilio, es lo que escucho de los pacientes, es lo que escucho de las personas, es lo que escucho en las redes, es lo que escucho cuando hago una publicación. Doctor, ayúdenme, auxilio, este dolor que no lo aguanto, tengo hernia, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Para poder yo identificar qué tipo de dolor tienes, cuál es la causa que lo está generando y poder llegar a un diagnóstico asertivo, hay que ser muy profesional y hay que tener mucho conocimiento. Para eso justamente los invito a, si quieren que les haga una consulta, la cual las hago totalmente gratuita, vía online, tengo un horario específico, preferiblemente en las mañanas antes del mediodía, es donde justamente yo hago las sesiones, las consultas, consulta 1 a 1, 45 minutos, y tiene la bendición de recibir en 45 minutos la experiencia de un paciente que ha tenido dolor crónico lumbar durante 25 años, que es mi persona, la experiencia y el conocimiento médico de este doctor que está aquí también, todo un paquete en uno. Por eso yo le llamo la consulta 2 por 1, porque recibes el beneficio de la experiencia más el conocimiento y la especialización, ¿verdad? De haber justamente profundizado. Claro, fue a mi favor porque justamente tenía yo ese dolor y no hallaba qué hacer. ¿Qué hago? Ya, ¿cómo es posible? Tantas pastillas, tantos medicamentos que realmente, oye, son costosos, muy costosos, más para uno cuando está fuera de su país, que tiene tantas limitaciones y a veces tantas circunstancias que desconocen. Y precisamente hay que saber ahorrar, hay que saber invertir el dinero, el tiempo y sacar el máximo provecho, porque uno se la pasa trabajando día y noche desde que se levanta hasta que se vuelve a levantar. Prácticamente es así cuando es la vida de migrante. Yo soy de Venezuela, vivo actualmente en República Dominicana hace 5 años y bueno, me ha tocado justamente hacer eso. No ejerzo como médico aquí en el país porque soy solicitante de refugio y tengo mi condición que me impide también justamente hacer y poder desarrollarme como médico. Por esa razón es que hago este tipo de presentaciones para ayudar a personas en que me conozcan y beneficiarse también de mis servicios. Los servicios que hago profesionalmente de orientación y consultoría, y próximamente voy a hacer, ya había sacado mi primer libro, ¿verdad? En tu mente está el poder, para encontrar la génesis del dolor crónico lumbar. Justamente de eso es que se trata. Todos estos 3 temas que hemos utilizado, que hemos, perdón, realizado en estos 3 encuentros, han sido justamente una preparación para el evento de reto de 10 días. Y es justamente a través de este libro donde explico con más profundidad, por supuesto, cada uno de los ítems que ya hemos desarrollado anteriormente. Es importante también entender lo siguiente, o sea, vamos a ponerle un término de juego para las personas que les gustan el béisbol. El béisbol en un estadio, cuando van a jugar, por lo menos en Venezuela, Caracas Magallanes, que es la tradición, que son los más fuertes, o aquí en República Dominicana, el Licey y los Tigres del Licey ay, eh, bueno, el otro equipo, yo sé que son dos, hay uno que son los Leones y otro que son los Tigres. Cuando hay ese enfrentamiento de esos dos, bueno, esos estadios se llenan. Asimismo, vamos a poner ese escenario, un estadio. El estadio tiene diferentes sectores para uno poder ver el juego. Están desde las gradas hasta el parco terreno.
¿Por qué les hago este comentario? Porque cada uno de ellos tiene un costo y si se fijan, hay una X cantidad de personas en cada uno de esos sectores. En el sector de los liches, en el sector de las gradas, hay mucha cantidad de personas donde el costo es muy económico para aquellas personas que, bueno, no tienen esa condición de tal vez de invertir o de comprar o de gastar, depende del punto de vista que lo vean, hacer ese tipo de inversión y poder ver el partido de su preferencia ahí al frente. Están otros que, bueno, tendrán un poquito más, quieren más comodidad y están en el medio. Pero están aquellas personas que tienen el poder adquisitivo y están en las gradas donde pueden hablar con los peloteros, firmen esta pelota, te tomas una foto con ellos en ocasiones y toda esa serie de cosas más. Pero cada uno de ellos tiene un costo, ¿verdad? Y es el punto que quiero llegar. Esos costos, la intención de haber desarrollado justamente y haber tenido la idea de desarrollar el libro es precisamente para llegarle a un grupo mayoritario de personas que tal vez no tengan las condiciones de poder adquirir un paquete o un servicio premium, un servicio VIP, un servicio más personalizado. Y para eso justamente he creado y desarrollado ese libro. Próximamente también voy a tener unas clases, voy a desarrollar el método online, ¿verdad? Un método de autorrehabilitación para ayudar también a las personas a que paso a paso vayan llegando a entender cómo suceden las cosas, qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una condición, ¿verdad? Poderlo llegar a descubrir y bueno, de esa manera hacer, como vieron los que vieron la primera clase, pudieron comprender que todos estos avances que ha dejado la pandemia también han sido provechosos. Ahora tenemos mucho más alcance. He visto, trabajé 2 años en unas ambulancias y me tocó aprender mucho sobre el tema. Vi ambulancias en otros países, no aquí, donde habían médicos que a través de unas ciertas cámaras iban monitoreando y viendo cuál era la acción del paramédico o del médico que estaba en la ambulancia y ellos le iban diciendo a través de un altavoz, mira la frecuencia cardíaca, colocaste esta cosa. Entonces es un beneficio que antes no existía y hoy en día existe. Además, hablando del término de lo que es la rehabilitación de las terapias, anteriormente nosotros íbamos a un centro y duramos X cantidad de tiempo para ir a ese centro, ¿verdad? Y poder recibir un servicio y hacer las terapias para el beneficio de nuestra afectación. Hoy en día inclusive eso también ha cambiado, porque justamente hay toda esta serie de herramientas digitales donde a través de un método guiado tú puedes tú mismo hacer tu gimnasio o muy aparte de eso puedes también brindarte la oportunidad de conocer cuáles son las técnicas para que tú puedas desarrollar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier actividad el tipo de ejercicio que amerite. Muchas veces cuando hablamos de ejercicio pensamos que son ejercicios aeróbicos y tenemos que estar haciendo movimientos. No. Como dijo Glenda en su intervención el día del lunes, son ejercicios que ni te imaginas, son sumamente sencillos. Aquí mismo donde estoy ahora, los he estado realizando también. Yo lo hago continuamente. Por eso que mi musculatura abdominal y de columna, y no me duele la columna, es precisamente por eso. Porque siempre, constantemente estoy haciendo el ejercicio, constantemente estoy tomando conciencia de mi postura, evitando justamente quedar en posiciones como, o sea, estoy hablando con ustedes, pero al mismo tiempo tengo, como decimos, el lomo doblado. No, mi postura, si se han dado cuenta, casi siempre está recta y es precisamente porque ya he acostumbrado a mi mente y a mi cerebro a tenerla de esa manera. Otra cosa importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta sobre el dolor es que el dolor nos moviliza y el dolor nos paraliza, dependiendo de las circunstancias. Cuando un dolor, cuando sientes que tu vida está en peligro, te paraliza. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, si sabes que tu vida está en peligro y ya sientes el dolor, te moviliza. Entonces, la ausencia de dolor no es buena, para nada. Eso es lo peor que existe. En el libro hay unas ciertas imágenes que yo coloco las personas que tienen SIPA, que padecen de este síndrome, no tienen ningún tipo de sensación de dolor
La mayoría de ellos han perdido sus dientes porque no sienten el dolor y cuando van a un odontólogo es obligatorio que tienen que ir y se dan cuenta que tienen caries, que nunca le ha dolido ni nada, partes de su cuerpo que han sido mutiladas, quemaduras que, o sea, para ellos tener conciencia de lo que está sucediendo en su cuerpo es fundamental. O sea, constantemente las 24 horas del día tienen que estar revisándose para saber si se porrearon, si se les metió un objeto a través de una parte de su cuerpo y no lo sienten. Imagínense eso, que tú agarres una madera y una estilla se te quede aquí y cuando vienes a ver tienes una infección a los 2 o 3 días y no sentías nada. ¿Mm? Entonces, el dolor, para responder a la pregunta que había hecho inicial y también la pregunta que hice en el grupo, el dolor es bueno. El dolor es bueno porque es un síntoma que me avisa que algo está sucediendo. El dolor no es malo, señores. La falta de dolor sí es muy grave, por lo que ya constantemente, anteriormente les he comentado. ¿Mm? Entonces es fundamental que tengamos en cuenta todas estas ciertas conocimientos. Además del dolor, voy a poner otro ejemplo que me ha llamado mucho la atención en las personas motorizadas, cuando están en sus motores, están generando micro traumatismos, que son los impactos que se generan en la columna, precisamente porque caen en un hueco, pasan por ese costado, esquivan una cosa, frenan de repente. Entonces, eso es una amortiguación excesiva que le está haciendo a la columna. Y esos impactos continuos justamente hacen que existan por fricción y por continuidad grados de afectación también en la columna. Vemos que tenemos si dolor, no, por supuesto. ¿Cómo sabemos que tenemos si el dolor no aparece? Aminda me pregunta eso, no entiendo la pregunta bien, por supuesto. ¿Cómo sabemos que tenemos, me imagino que tenemos dolor, si el dolor no aparece? Precisamente porque lo sientes, ¿ven? Cuando tú lo sientes es que sabes que hay dolor, si no, pues porque entonces tienes una condición que es insensibilidad congénita. Insensibilidad congénita. Oh, wow. Insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Anhidrosis. Entonces, por favor, déjenme saber si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, quieren hacer algún tipo de pregunta, pueden levantar su mano para darle el permiso, la autorización. No es una pregunta, ok. Hasta ahora, bueno, llevamos 53 minutos, ya estoy un poquito más arriba de la cuenta. Y bueno, lamento decirle que ya mi tiempo de exposición ha finalizado, pero estoy dispuesto a responder las preguntas que deseen o tengan a través del chat. Me las pueden hacer y con gusto se las puedo entonces referir. Entonces, como había dicho, ¿verdad? El libro que el cual va a estar otorgado. Yo voy a hacer algo, le voy a dar el resumen, voy a dar un resumen del libro a todas las personas del grupo, del WhatsApp, las personas que están interviniendo también y continuamente han estado conmigo en estas sesiones. Será un gusto y un placer poderles brindar el resumen, por lo menos para que vayan entendiendo y comprendiendo y conociendo, teniendo un poco de conocimiento sobre las afectaciones que hace nuestra historia de salud en nuestro cuerpo. ¿Qué hacer cuando hay ardor en las piernas y sensación de hormigueo? Bueno, principalmente hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa de esa sensación, de ese ardor. Es muy probable que exista una condición ya generada a nivel de la columna lumbar. Es muy posible que tenga algún tipo de hernia y eso justamente es lo que está haciendo y produciendo ese tipo de afectación. Estoy seguro y convencido que es así, pero si hay que hacer un poquito más de estudio, hay algunas técnicas que se realizan y que son fáciles de realizar. Recuerdo, si no me acuerdo, era el signo de Thomas, donde colocamos en posición acostada, las piernas rectas y juntas, lo que vas a hacer es levantarlas 45 grados. Si las levantas 45 grados y te produce dolor a nivel lumbar, definitivamente hay una hernia. ¿Mm? Ahora, ¿qué hacer? Por supuesto, asistir al especialista en columna para detectar el grado. ¿Mm? Que, que eso es otra cosa importante que se me había olvidado decirles. Existen grados del dolor y en dependencia del grado que ustedes tengan de su afectación es que se va a indicar un tratamiento. No es lo mismo
un tratamiento para una persona que es principiante a una persona que es o está en una condición de alto rendimiento como un atleta. ¿Sí? Entonces, es importante también ver el grado, ¿verdad?, de afectación que tienen por el dolor. Entonces, es importante que tenga en cuenta eso. A nivel de principiante, tratamiento para personas que sienten dolor, que tienen limitaciones, pero que al mismo tiempo han recibido terapia. Entonces, esa persona de repente no está a un nivel principiante y los ejercicios más las terapias son diferentes a una persona que tiene un grado de limitación, tiene un dolor muy agudo, el cual no le puedo indicar ningún tipo de movimiento o ejercicios de bajo o alto impacto. No se puede hacer. Entonces, eso es importante también saberlo y por eso justamente hay diferentes grados que hay que conocer de dolor que está padeciendo y el tiempo que ha transcurrido, el tipo de medicamentos que ha tomado, el tipo de terapias que ha realizado y hacer ese tipo de evaluación continua. Gracias también a ustedes por participar, gracias por la información, bueno, excelente información, gracias por estar aquí y escucharla. Un dolor en el talón que no deja que este se apoye. ¿A qué se debe? Un dolor en el talón. Mira, el talón es el que lleva justamente toda la carga de nuestro cuerpo. Ahí sucede algo peculiar que es, si creo que tal vez lo hayas escuchado, que es el espuelón carcano. Hay que ver, hay que ver, en ese caso habría que hacer una radiografía, ¿sí? Para poder identificar si realmente ese dolor en el talón es causado por ese espuelón que viene siendo como, imagínate que este es tu talón y un cachito que se hace así, ¿verdad? Que está justamente, eh, imagínate que este es el talón, ¿verdad? Y sobresale ese cachito de esa manera. Y como aquí es donde justamente tú apoyas el pie, es ahí justamente donde produce el dolor. Ahora, también puede haber un desbalance, un acortamiento, una mala postura o un mal uso de zapatos que son cerrados, que son de punta. Yo no recuerdo utilizarlos de verdad. Son muy pocos, casi siempre son zapatos planos en la punta y que me ayudan a que mis dedos se mantengan siempre libres, que no estén comprimidos porque las personas, el tipo de zapato influye en que tengan juanete, en que hayan deformidad. Estas mujeres que utilizan este tipo de tacón, perdón, en sus zapatos que siempre los mantienen, wow, sumamente alto, les produce también un dolor en el talón, puede ser una fascitis plantar, o sea, una inflamación de uno de los tendones que hay y que recubren el talón, entonces hay que buscar la causa, hay que llegar ahí. ¿Eh? Te invito de verdad a que sigas participando y ampliando sobre el tema porque justamente ahí es donde una vez que te apropies de esta información es que vas a poder entender un poco más. Por supuesto que el médico a través de sus herramientas y a través de tener el conocimiento te va a ayudar de una forma mucho más rápida. ¿Eh? Si no, con gusto te puedo ayudar. Gracias por la información y dedicación. Gracias a ustedes de verdad, de todo corazón. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta que tenga que responder, ya una hora de encuentro de nuestra tercera sesión, no diría que sería suficiente, pero sí participativa y sí sustanciosa en cuanto a recibir la información. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces bueno, ha sido un placer para mí. Gracias. Agendaré la consulta. Perfecto. Ha sido un placer para mí haber podido contribuir con ampliar el conocimiento de ustedes, haber podido transmitir un poco de mis ideas, haber podido transmitir un poco de mi sentimiento, de mi amor por ayudar a todos ustedes que están aquí compartiendo conmigo. Y de verdad que gracias. Mil bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga siempre. Recuerden siempre hacer el bien sin mirar a quién, como decía Miguel Ángel Landa en el programa. Y bueno, espero que el día viernes a las 7 de la noche lo vamos a hacer por Zoom para hacerlo un poco más participativo, más dinámico y poderle mostrar a través de láminas y videos y otra serie de herramientas
mucho más información y ser más asertivo, ya que, bueno, para mí no sabía algunas limitaciones que se pueden presentar en un live en vivo. De verdad que gracias. Gracias a todas y a todos. Que tengan feliz noche. Bye bye.